es Marcelo Gagliardi, que es una persona que además es especialista en distribución, tiene muchísima experiencia en esto, de todo lo que tiene que ver con las películas ganadoras del Oscar. Y bueno, es un análisis bien interesante el que vamos a hacer con él, porque bueno, como sabemos, ya el Oscar se entregó este día. Aquí está Phil Ranch, aquí está Marcelo Gagliardi, ya vamos a tener live con él. Se entregó perdón, vamos a hablar por aquí por Instagram, porque se entregó el Oscar de la Academia. ¿Cómo estás? Festival de Cine Elco, ¿cómo está la gente del Festival de Cine Elco? Y vamos a hacer como el, el análisis de la ceremonia. Yo siento que fue una ceremonia como muy predecible, como que todos sabíamos que iba a pasar. Sin embargo, tuvo sus momentos estelares que vamos a hablarlos más tarde. ¿Cómo estás, Marcelo? Qué bueno saber de ti. Ilka, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo? Qué bueno volver a verte. Bien, saludos a la gente de TikTok. Bueno, la gente de TikTok tiene el sonido de referencia. Les estaba diciendo que vamos a hablar, estaba un poco presentándote, que bueno, eres especialista en distribución de películas, que ahorita estás trabajando con una compañía allá en Colombia que distribuye películas latinoamericanas, pero que bueno, nosotros ya hicimos el previo de las películas nominadas, de qué iba a pasar, qué no iba a pasar. Hay algunas cosas que acertamos y que acertaste tú además. Sí, sí, claro, porque me acuerdo que me dijiste que podía ganar valor sentimental o sentimental value. Y bueno, ganó mejor película extranjera, pues aunque la gente apostaba por el agente secreto, pero ganó finalmente esa película, que además fue muy emocionante para ellos, ¿no? Poder ver ese premio, porque ya habían sido nominados mucho antes y ganaron el Oscar. Mira, sabes que yo estaba por aquí conversando con Eder Goyo, que es quien me ayuda y es el productor por aquí de toda la parte del Instagram Live y colabora también en Recomendado por, que yo siento que esta ceremonia fue como muy predecible. Yo sentía que como que sabíamos todo. O sea, esa fue mi sensación, como que, ajá, sí, bueno, sí, no fue una sorpresa, pues que ganar una batalla tras otra mejor película, aunque se decía que iba a ganar Paul Thomas Anderson mejor dirección y que mejor película iba a ser Sinner, se decía que iba a ser así, había una tendencia, eh, pero al final ganó el todo. Es una muy buena película, una batalla tras otra, o sea, jamás he dudado de, esa, de ese diseño de producción y de cómo contó esa historia Paul Thomas Anderson, ¿no? Pero no sé si esa fue tu misma sensación, porque yo decía, Hans Zimmer ganó, bueno, mejor actor, Ujú. y además pensábamos que iba a ganar casting, no ganó casting. No sé si fue la misma sensación, pero yo decía, yo llegué a un momento que yo decía, ya va, yo como que me sé todo lo que va a ganar. Esa fue la sensación. No sé qué piensas tú. No, no solamente una sensación tuya, yo creo que es de todos y es inevitable, ¿no? Sobre todo cuando uno está siguiendo todo el proceso del principio, ¿no? El proceso comienza en diciembre, empiezan los primeros premios, por allí la primera gran campanada son los Globos de Oro. Y Ajá, después vienen una serie muy larga de premios que tienen la característica que son de los distintos sindicatos, ¿no? El sindicato de actores, de directores, de productor, y inevitablemente son los mismos. O sea, es decir, el que vota en los premios del sindicato de actores termina votando en el Oscar, ¿no? Entonces, con pequeñas diferencias. De hecho, y probablemente esa es la razón, ¿no? Digamos que lo que intenta la academia en este momento es tratar de ser un premio un poco más internacional, ¿no? Creo que eso lo hablamos en nuestra previa. sí. Tener un alcance más global, darle cabida a voces de otros países, entonces han ido incorporando miembros en Europa, en Asia, en América Latina, y de esa manera tratar como de también escapar un poco de esa sensación, ¿no? Porque si ya tú haces la conexión de que la película que va a ganar el PGA Award, que es
el premio de los productores, del sindicato de productores, normalmente se convierten en la ganadora mejor película. Entonces, claro, si ya tú haces esa conexión, no hay ningún sentido en ver el Oscar, ¿no? No hay ninguna sorpresa, no hay nada que tú esperes y digas, ah, ok, Sí, es vamos verdad. a verlo porque, sí, porque bueno, ya vi 5 premios, 10 premios y este es el más importante, ¿no? Más bien, esa situación hace o lo que hemos visto, por lo menos este año, hace que más bien la gente pierda el interés en el Oscar, ¿no? Entonces, digamos que esa es la razón por la cual probablemente ellos están tratando como de abrirse, ¿no? Hacia otros caminos o hacia otros académicos que le den un giro un poquito más variado, ¿no? El asunto. Por ejemplo, fíjate, teníamos una película noruega, Sentimental Value, Valor Sentimental, con una cantidad inédita de nominaciones, ¿no? Y lo mismo El Agente Secreto, brasileña, el año pasado o el antepasado con Emilia Pérez, o sea, siempre estamos viendo como una tendencia a que el Oscar intenta ser el premio global, donde cogemos no solamente la mejor película del año hecha en Estados Unidos, sino la mejor película digamos, sin apellidos, ¿no? O sea, la mejor del año, sin dudas. Entonces, de ese lado, sí, yo creo que esa sensación la tenemos todos si estamos siguiendo esto día tras día, ¿no? Semana tras semana y premio tras premio. Ahora lo que hay que ver es cómo poco a poco se van dando esas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, también había una corriente muy fuerte que decía que el Oscar le iba a reconocer el trabajo de Timothée Chalamet, ¿no? Por mencionar a Sí. alguien que se fue con las manos vacías, ¿no? Además la película se fue con las manos La vacías. película. Sí. Sí. Yo pensaba que iba a ganar Eh, mejor edición, si supieras. Esa perdón, no te... película. Yo ¿Qué pensaba que esa pensabas? película iba a ganar mejor edición. Mejor edición. Sí, porque a mí me parece que está muy bien editada. Claro, es algo muy personal, ¿no? Pero me parece que la película está muy bien editada y está la mezcla de la música y el sonido, o sea, Ajá. concuerda mucho. Claro, una batalla tras otra es editar, hacer el montaje de esa película no debe ser nada fácil, ¿no? Sobre todo porque es una película que tiene muchas secuencias de acción, emblemáticas además, ¿no? Muy, muy buenas. Pero yo Sí, decía, bueno, quizá la academia se arriesga y como para ser de repente equitativo, le da a Marty Supreme. Y yo bueno, lo del reconozco que el premio de mejor edición es medio misterioso, ¿no? Porque yo creo que también hay un tema muy subjetivo, ¿no? Allí. Yo no soy editor, le pido disculpas a los compañeros editores que nos van a estar escuchando, pero yo entiendo perfectamente la importancia del trabajo del editor, pero no entiendo cómo realmente uno puede valorarlo, ¿no? Si estás viendo solamente el trabajo final y no sabes cuál fue el esfuerzo, el trabajo que tuvo que hacerse en edición para poder darle forma a una historia, ¿no? Entonces, ahí creo que siempre hay como un elemento un poquito subjetivo, ¿no? De repente, habrán votantes muy técnicos que decidieron que la manera en la que se narra la historia en una batalla tras otra tenía más valor que de repente la edición más dinámica que de Marty Supreme o incluso de Fórmula Uno que también era otra que sonaba por allí. Eh, Sí, es Sin cierto. embargo, no puedo evitar pensar que de repente también hay un votante que es un poquito más emocional y dice, bueno, a mí me gustó la película, me llegó completamente y por lo tanto la edición hizo su trabajo. Entonces no sé cómo se divorcian esos dos aspectos o si realmente se toma en cuenta uno por encima del otro o simplemente la gente vota a su libre albedrío, ¿no? Claro. Eso sería interesante preguntárselo a algún votante con experiencia. Pero ese es uno de esos casos, ¿no? Igual creo que hablábamos bueno, del premio que debutó este año, que es el de mejor casting. Sí, es verdad. Yo te decía lo mismo, ¿no? O sea, bueno, si yo fuese votante, votaría por Pecadores, por Sinners, porque incorporó a un actor nuevo, lo entrenaron, el muchacho es buenísimo, canta, actúa, lo hace súper bien en la película, y eso
tiene un valor, ¿no? Porque para yo creo que para un director de casting, no solamente tiene que buscar la persona más idónea para elegir quién va a interpretar un papel en una película, sino que muchas veces también tiene que darle cabida a nuevos talentos, ¿no? Y a tener el ojo de que ese nuevo talento no falle, ¿no? Porque imagínate traerse gente nueva en un papel tan clave y que esa persona no dé la talla. Entonces, esa es una labor que para mí hay que quitarse el sombrero, ¿no? Y sin embargo, bueno, el Oscar se lo dieron perdón, a una batalla tan otra, si mal no recuerdo. Sí, sí, fue una batalla Sí. tras otra, pero yo creo que también es por todo ese grupo de gente estelar que tienen allí, ¿no? Está Champagne, que quizá no es el más agradable para la gente, pero es excelente actor, que además ganó mejor actor de reparto. Ujú. Está Leonardo DiCaprio, incluso está la muchacha nueva que ella misma agradeció, no recuerdo ahorita el nombre, la que es la hija de Leonardo DiCaprio y Teyana Taylor. Bueno, Teyana Taylor Chase también. Infinity se llama ya. Justamente cuando comenzaste a hablar del casting, me di cuenta de que también una batalla tras otra tiene esa característica, ¿no? Esta chica Chase Infinity que creo que tiene un poquito más de recorrido que el otro chico, que se me escapa el nombre, a ver si lo tengo aquí en mis notas. Eh, eh, esta chica también tiene un poquito más de recorrido. De hecho, hubo un momento en que se hablaba mucho de que podía llegar incluso a- a tener un buen papel en los premios, ¿no? Pero después digamos que se cayó un poquito esa campaña, ¿no? Y allí bueno, el tema es que sí, o sea, ahí hay un valor, ¿no? Eh, Habría que analizar qué fue lo que realmente vieron los académicos, que a lo mejor se nos esté escapando a nosotros, que somos un poquito más, que estamos de este lado de la pantalla, ¿no? Que no estamos viendo lo que ocurre allá atrás, ¿no? Entonces, habrá algo allí que probablemente no estemos viendo, que ellos vieron y que les permitió tomar esa decisión. Aunque no me quito la idea de que hay un elemento emotivo también allí, un elemento probablemente de efecto aura, ¿no? Digámoslo así. Sí, yo creo que también fue el riesgo, quizá ambas películas, tanto Sinner como Una batalla tras otra, tienen ese personaje, tienen un personaje que es una actriz nueva, ¿no? En el caso de Una Ujú. batalla tras otra, que es un personaje importante, la muchacha. En el caso de Sinner, él no es protagonista, pero sí es un personaje muy importante dentro de la trama de Sinner, ¿no? Porque además hace el papel de el personaje digamos, del homenajeado, del artista homenajeado en la película. Entonces es un reto, ¿no? Es un reto, lo Sí, no, vimos de es cómico porque es como la revelación de la película y también es la revelación dentro de la película, ¿no? Es el artista que impulsa la trama en un momento, de hecho, cuando él está cantando es que ocurre es que ese canto es el que llama, digamos, a los antagonistas, ¿no? Ajá. Eh, pero sí, tiene esa doble dualidad allí de que tanto en la historia como en la vida real, este personaje o este actor termina desempeñando más o menos el mismo papel, ¿no? De alguien que llega y de alguna manera, bueno, impacta, ¿no? Con su presencia, ¿no? Y mueve un poco la trama hacia adelante. Ahora, la decisión de casting no sé, insisto, cómo la habrán tomado, no. Mi especulación era que se iba a inclinar por esta, porque esta es una película que además es mucho más coral, ¿no? Tienes muchos más actores, tienes muchos más personajes, tienes que buscar distintos perfiles que encajen eh, con distintos personajes también, muy distintos entre sí, ¿no? Incluso fuertemente antagónicos, ¿no? Tanto física como narrativamente. Y en el caso de una batalla tras otra, digamos que no es lo que ocurre, ¿no? Es más bien una película quizás más pequeña en casting
y también más, bueno, más dependiente de Star Power, ¿no? Tienes a un Sean Penn, tienes a un Leonardo DiCaprio, Claro. Teyana Taylor tiene también digamos, su pegada en ciertos grupos sociales, y bueno, y Benicio del Toro, ¿no? Incluso hay hasta una diversidad racial interesante, pero todos son actores de mucho peso. Entonces, y aparte Claro. de ellos cuatro y de Chase, básicamente no hay más nadie, ¿no? O sea, ya los actores que quedan son actores con escenas muy puntuales, ¿no? Sí, Eh, sí, y, y claro, o sea, eso también implica, volteando un poco la tortilla, ¿no? Implica que tienes que estar segura o seguro de que estás consiguiendo unos actores que puedan mantenerte la atención del espectador durante 2 horas y media, ¿no? Trabajando sí. entre ellos o trabajando solos, ¿no? Estamos hablando de 5 actores. Y eso es también un reto, ¿no? Profesional. Actual. Porque es una película bastante larga, tienes toda la razón. Mira, saludos aquí a John Robertson, que se está Gran incorporando, nos amigo, saluda. sí, gran amigo, Y a la director gente de del cine Festival además. de Cine. Ah, Ujú. sí, sí, director de cine, claro, John Robertson. Y el Festival de Cine Elco también que está incorporándose hace poco. Mira, sabes que yo enumeré aquí algunos momentos, a pesar de que a mí me parece me pareció muy predecible la ceremonia, ¿no? Sin embargo, bueno, uno que es amante del cine es ese tipo de salvedad de ver la ceremonia completa y de emocionarse, ¿no? Bueno, saludo a toda la gente de TikTok por aquí, a Siul Plus, ay, qué linda Siul por aquí. Gabriel José Caldera, la gente de Cinéfilo y Punto, Linda Castillo, y por aquí está mi perro que quiere jugar. Vamos a Hola. presentarte. Cuando termine el live jugamos, te lo prometo. Bueno, entonces, te voy a decir unos momentos puntuales que a mí me parecieron como muy de emotivos y muy de sentimiento, por decirlo así, muy venezolano. El primero, sabes que se hizo el In Memoriam, como siempre se hace, pero me gustó mucho que ellos hablaron de cada persona que se fue, ¿no? Y además te digo esto y me da sentimiento. Lo de Barbara Streisand con Robert Redford a mí me conmovió muchísimo, porque además ella cantó un pedazo de la canción de esa película que ellos protagonizaron, que además es una película súper emblemática y súper conocida. También hubo un homenaje a las mujeres que no me había dado cuenta que eran tantas las que se habían ido. También a Rob Reiner lo homenajearon, que además es un director que tuvo muchísimas películas. Y a mí Genial. eso me gustó mucho porque no fue la típica pantalla, que sí existió la pantalla con todos los demás, ¿no? Pero con estas personas ellos se colocaron como que en el momento de, bueno, vamos a recordar quiénes eran porque, bueno, ya no van a estar y ya no podemos hacer más nada. A mí particularmente de todos los momentos el de Barbara Streisand fue el que más me conmovió. Obviamente ella ya no canta como antes porque hay una persona que estaba cerca me decía, pero es que no canta como antes. Bueno, ya es una señora mayor y bueno, a veces Ujú. se pierden las facultades, pues. Pero el momento como tal de que ella entonar esa canción, el pedacito a mí me pareció súper emotivo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, ya no está Robert allí como para, ¿sabes? Estar ese momento de Ujú. abrazarla, de compartir, no, ya pasó el plan. Pero bueno, quería compartir esto para ver qué opinabas tú sobre estos momentos puntuales, pues. O si tenías alguna. No, a mí ese tipo, a mí los In Memoriam me causan un poquito de sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado, en efecto, es muy emotivo, ¿no? El de tomarse un momento para recordar a los que no están con nosotros. Y por el otro también termina siendo un poco frustrante. eh, y creo que es la razón por la cual estamos haciendo este tipo de mini homenajes, ¿no? Termina siendo un poco frustrante porque muchas veces tú dices, ok, murió tal persona, pero la gente que lo conoció obviamente entenderá, pero la gente que no lo conoció es simplemente un nombre más en pantalla, ¿no? Entonces, Claro, quizás con la intención de tratar como de
romper un poquito con eso, ¿no? De que no sea simplemente unas letras en una pantalla, hacemos esas paradas de decir, bueno, ok, vamos a recordar a Robert Redford, vamos a recordar a Rob Reiner, pero al mismo tiempo creas también otro problema, que es que hay gente que se queda por fuera, ¿no? Y que también a lo mejor merecía participar o por lo menos ser recordada. Y también te entra una duda de, bueno, ok, probablemente la mayoría de la gente conocía quién era Robert Redford, ¿no? Pero tantos actores, directores, sobre todo actores de carácter, que tienen 30, 40 años de carrera y lamentablemente se van y muchas veces se quedan en eso, en un nombre en una pantalla que el que se acuerda, ¿no? Dice, ah, mira, murió tal persona, ¿no? Qué lástima. Claro. O no podemos olvidarnos las inevitables omisiones, ¿no? Por allí se estaban quejando de que no incluyeron a nuestra Brigitte Bardot, ¿no? A esta actriz francesa de los años 70, preciosa, toda su vida, claro, después se retiró y se dedicó más a los derechos de los animales, ¿no? Pero, por ejemplo, Brigitte Bardot no estuvo. Y la polémica inevitable de que hay actores que simplemente no tuvieron una carrera en cine y entonces quedan un poquito como irrespetuosos no mencionarlos, ¿no? Recuerdo el caso de Eric Dane, por ejemplo, que es un actor de televisión que murió este año, a principios de este año, y murió joven de una enfermedad, tendría 58, 56 años, perdón, y no apareció en mi memoria, ¿no? Entonces, claro, siempre creas esas polémicas que pues, al final yo creo que alimentan un poquito el misterio del Oscar, ¿no? De cómo funciona la academia y qué están pensando. Y esas mini polémicas impulsan un poquito más al evento en la conversación, ¿no? Pero a la larga estamos hablando también de personas, ¿no? Personas que tienen familias, personas que tienen carreras, personas que tienen méritos que muchas veces pasan por debajo. Claro. Se quedan como una pantalla, ¿no? Unas letras en una Sí, pantalla. claro. No, yo te entiendo, porque ellos trabajaron como que con estas tres personas puntuales, que son eh, Rob Reiner, aquí tengo, ajá, a Robert Redford, y hablaron de las mujeres también que En general. murieron, ¿no? El grupo de actrices que murieron. Pero después ellos pasaron la pantalla y claro, la pantalla sí es como más anónima en el sentido de que Ujú. hay algunos que conocías y hay algunos que no conocías. Yo lo de Brigitte Bardot también lo noté. Ellos colocaron a Claudia Cardinale más no a Brigitte Bardot y me pareció muy raro porque las dos tienen como que la misma importancia, pues desde el punto de vista Claro. de lo que dejaron para el cine. Pero bueno, quizá ya esas son misterios de la academia, como dices tú. Ahora mira, con los premios de actores, sabes que se decía que Michael B. Jordan iba a ganar, no es que no tuviera el mérito, ¿no? A mí me parece que él tiene el mérito de ganar, aunque decían que las otras dos actuaciones habían otras dos actuaciones que podían superarlo. Pero, ¿sabes qué? Yo he escuchado, yo no comparto mucho eso, pero que este premio fue más un premio como de reivindicación racial, así como que, bueno, tenemos tiempo que no premiamos a una persona de color oscuro como ellos lo ven, ¿no? Porque están aquí nosotros somos mezclados, pero ellos lo ven distinto. Y en este caso, bueno, Michael B. Jordan era productor también de esta película. Se hablaba de todos del conflicto afroamericano en una época puntual, ¿no? Ellos hablaron como que cerraron, y Ryan Coogler también es negro. También fue el director de Wakanda Forever, entonces también allí hay como un peso. Entonces, no sé si tú ves allí como una inclinación racial de la academia. ¿Tú crees que haya sido así? Creo que lo hablamos también en la previa, te comenté que inevitablemente iba a haber un elemento político en juego y que podía o afectar el criterio de la academia, porque al final los académicos también votan, no solamente en la academia, sino en sus respectivas elecciones en Estados Unidos, la mayoría.
Y también se siente en este momento un poquito obligados, ¿no? Digamos, los acontecimientos, los últimos acontecimientos desde que inició esta presidencia, que de alguna manera no son del agrado, ¿no? De ciertos sectores políticos de tanto de Hollywood como de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí puede haber es inevitable que ese elemento, ese factor puede jugar un papel. Te comentaba que, bueno, que quizás tendría algo que ver con el hecho de que Sinners es ahora la película más nominada en la historia de la academia, ¿no? Lo cual, sin desmerecerla nada, simplemente no calza, ¿no? Aunque sea una película que a mí personalmente me encantó, pero tú dices, bueno, ok, está bien, es una muy buena película, pero no sé si es una película que esté al nivel del tipo de películas que solían alcanzar 11, 12, 14 nominaciones al Oscar, ¿no? Y, y luego, el otro gran candidato, el otro favorito, también es una película netamente política, ¿no? De hecho, es desde su concepción y su idea, una película eh, quizás se pudiera decir apropiada para los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Que sirve como un poquito de advertencia de cosas que pueden ocurrir, sin entrar en mucha polémica sobre si estamos o no de acuerdo con lo que la película Claro. advierte, ¿no? Eh, en todo caso, sí, pero me inclino a pensar que en el caso de Michael B. Jordan no es del todo, no es la única razón para que gane el premio, ¿no? Por ahí incluso pudiésemos entrar en la especulación sobre si los comentarios bueno, el principal otro candidato que era Timothée Chalamet no le perturbaron un poquito no perturbaron al votante al tener esas declaraciones un poco toscas sobre el ballet y la ópera, ¿no? Quién sabe, ¿no? Pero yo creo que al final esas especulaciones lo que hacen es desmerecer un poquito el trabajo de Jordan, que estuvo bastante sólido, ¿no? Está interpretando dos papeles en pantalla, dos personajes que además tienes que construir desde adentro porque el físico es prácticamente idéntico, casi que lo único que usa es una codificación de color para diferenciar un personaje del otro, ¿no? Pues son gemelos, pero se visten con pequeñas diferencias, ¿no? De color. Y eso obviamente es un trabajo actoral apreciable, ¿no? No sé si es el mejor del año, a mí me encantó lo que hizo, no sé si es el mejor del año, insisto, pero por lo menos es un trabajo que es apreciable, ¿no? En pantalla se ve el trabajo que hizo. Tanto, quiero decir, el nivel de la actuación como tal, sino el trabajo preactoral, ¿no? De armar su personaje. De ambas, los dos personajes, claro. Exacto, sí, porque digamos, el meollo del asunto, ¿no? Que son dos personajes que además tú tienes que poder identificar, aunque físicamente son exactamente iguales, ¿no? O prácticamente igual. Perdón. Entonces, digamos que ese es el reto. Y yo creo que él lo hizo muy bien, ¿no? Además es un actor muy carismático, ha sido muy activo, no solamente en la parte de actuar, sino en la parte de producir, y eso obviamente, Sí. y además ese dueto que tiene con Ryan Coogler, el director de Sinners, que es además la quinta colaboración que hacen juntos, la quinta película, obviamente da este tipo, o sea, se nota en pantalla que hay una completa compenetración entre actor y director y que eso obviamente les permite hacer un mejor trabajo, ¿no? Entonces digamos que todos esos elementos se concatenan y hacen probablemente bueno, si queremos verlo así, preferiblemente el votante haya dicho yo voto por Michael B. Jordan, ¿no? Jordan. Ok, ok. Sí, quería saber cómo lo habíamos hablado previamente. Y además que tú sabes que antes del Oscar, como los días antes, hay gente que emite de repente juicios que son como muy, como bueno, se lo dan porque es negro, algo así, y no necesariamente es así, o sea, él tiene su mérito, yo no he visto las otras dos actuaciones, las de
ay, no recuerdo, la de los trenes, no recuerdo ahorita cómo es que se llama esa película. Train Eh, Dreams, y- Sueños de tren. ajá, no he visto esa, vi la de Timothy, que me parece que sí, que se merecía su Oscar, si no hubiera dicho lo que dijo. Pues, no sabemos tampoco si pudo haber ocurrido, ¿no? Pero es que yo creo que era un riesgo para la academia, ¿no? En todo caso, yo no sé si eso se puede hacer de que votes por uno y después no, bueno, no, mira, no gana este sino otro. No sé si eso se puede hacer, no Si estoy no dentro se de. hizo el año de Will Smith, créeme que no lo van a hacer nunca. Bueno, sí, es verdad, es verdad, porque el año de Will Smith fue un año muy complicado y él ya se había ganado su Oscar, pues, Sí, sí. independientemente de, o sea, el episodio que sabemos de la cachetada Ujú. fue justo antes de que le entregaran el premio, entonces, bueno, la cosa fue muy, ese Oscar yo creo que fue uno de los que tuvo mayor audiencia justamente por el Pero a hecho. partir de ese punto, ¿no? A partir de ese momento, estaba como normal. Sí, no, bueno, yo creo que a lo mejor también es interesante. A mí me llama la atención el caso de Marty Supreme, la película de Chalamet, porque es una película que, digamos, tenía todo, como todos los ingredientes de una película típica de ganarse unos cuantos premios. Quizás no ser la mejor del año, pero por lo menos colearse, ¿no? En unos cuantos premios ahí, sobre todo en actuación. Sí, Y no pasó nada, simplemente se fue con las manos vacías. No sé si sea culpa de algún comentario inapropiado, sino más bien creo que simplemente este es un año en que la academia, no sé, digamos que por algún tipo de eh, feeling, quizás, claro, prefirió entonces concentrarse en la parte en elementos un poquito más llamativos, ¿no? O sea, películas no sean tan evidentemente pensadas en ganar premios, sino que claro. intentan ir un poquito más allá y hablar un poquito más directamente al espectador sobre algo, ¿no? Sea de una manera un poquito más metafórica, si se quiere, en lo que vemos en Sinners, en donde tú puedes hacer un montón de lecturas eh, Ujú. detrás de la acción, ¿no? Y además la película por sí misma es bastante entretenida, ¿no? O en el caso de una batalla tras otra, simplemente una película en donde eh, maneja como distintos niveles, ¿no? De narrativa, ¿no? Y también tienes distintos niveles de lectura. El que lo quiere ver como un padre que simplemente busca rehacer los vínculos con su hija, puede quedarse con esa lectura y tiene una película bastante interesante, ¿no? Y el que quiere ir más hacia lo satírico, hacia lo crítico, o ponerse en una de las dos esquinas del espectro político y ver la película desde allí, también lo puede hacer, ¿no? Entonces, Marty Supreme en ese sentido quizás es una película más convencional, ¿no? Más de contar Sí, una sí lo es. historia de un personaje particular en una situación única y este personaje entonces lo vemos evolucionar, ¿no? A lo largo de la narrativa y probablemente eh, tiene un desenlace que puede ser redentivo o puede ser condenatorio, ¿no? En cuanto al destino del personaje, ¿no? Entonces, claro, eso hace un poquito quizá más aburrida, ¿no? Más convencional. Y eso a lo mejor la academia en este momento no es Claro, lo que pero está es buscando. más convencional. Disculpa que te interrumpa, ¿Cómo? Marcelo, es más convencional, en esto estoy de acuerdo contigo, en la manera en que ellos narran la historia, o sea, porque la historia es sobre un personaje que existió, que era campeón de tenis de mesa, ¿no? O sea, básicamente Mm. esa es la historia de Marty Supreme, pero a mí me gusta es la manera es como ellos narraron la historia, o sea, porque es una película que a mí alguien me la definió y yo creo que yo trataba como de buscar el término cuando yo salí de la sala para describir la película. Es una película frenética, o sea, una película como que no te da espacio. O sea, la Ujú. gente que es demasiado ansiosa no podría ver una película así porque es demasiado acelerada, es demasiado frenética. Estresa, te Entonces, estresa. la manera en cómo ellos narraron esa historia que es sencilla, es una historia, sí, bueno, de esa persona, pues. Y además que él hace una excelente actuación.
con un personaje que bueno, no es muy agradable como persona, pero la actuación de él es, de verdad que yo quedé gratamente sorprendida cuando lo vi. Yo lo vi y yo dije, oye, y este de verdad es el mismo actor, ¿no? O sea, yo de verdad quedé gratamente sorprendida y yo dije, bueno, yo creo que se lo puede ganar porque la actuación como tal está buena, habría que ver las demás, ¿no? Comparado con Michael B. Jordan es totalmente distinto porque, bueno, lo acabamos de analizar, son dos Ujú. personajes y es como que, cómo separas cada personaje. Además, dentro de un mismo plano, ¿no? Porque ellos hablan, ellos conversan dentro de un mismo plano y es bastante difícil eso. Ujú. Pero yo creo que me inclino a lo que tú dices, que quizá la academia en eso es un poco más tradicional, se No, quiere premiar como juzgada, que no necesariamente sea la historia de alguien que, bueno, que existió allá en Estados Unidos y hizo X cosas. O sea, creo que quizá estamos aquí interpretando, ¿no? Nosotros, o sea, no, ahí puede cambiar el con año que Marty, viene. sí, no, con Marty, a ver, cuando digo que es una historia convencional me refiero a que es una biografía. Es básicamente una Ah, historia por eso. biográfica donde entramos en la vida de un personaje que la principal característica que tiene es que vive una vida que es muy distinta a la nuestra, ¿no? Y eso es lo que lo hace atractivo desde el punto de vista, si se quiere, audiovisual, ¿no? Luego, ya si la narrativa, la forma en que están contando la historia no es exactamente convencional, porque de repente tiene unos saltos de tiempo, tienes una edición frenética, eso ya es, digamos, la forma, ¿no? Lo que yo hablaba era del fondo. El fondo al final es una película eh, bastante cortada por la misma tijera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el director y todo el equipo de producción de alguna forma dijo, bueno, para evitar que esto se vea tan cortado por la misma tijera, vamos a ponerle más cositas, y vamos a vestirla y ahí se oculta un poco el que estoy contando el mismo cuento, que es parte, digamos que ese es el secreto del cine, ¿no? El cine realmente es 50% forma y 50% fondo, ¿no? Ya el Sí, fondo, al final, todas las historias están contadas, lo que cambia es la forma en que las contamos. Entonces, quizás es eso lo que la academia no se dejó engañar y dijo, bueno, ok, la película está muy buena, pero yo creo que hay más fondo y también hay bastante forma en lo que hicieron Ryan Coogler con Sinner y lo que hizo Paul Thomas Anderson con una batalla tras otra, ¿no? Simplemente son tres perfiles de tres películas muy distintas, ¿no? Y a esto me lleva a los dos grandes perdedores, de los otros dos grandes perdedores de la noche, que son Hamlet y, sí. y nuestros amigos de Valor Sentimental, ¿no? Que también Ujú. son dos películas bastante convencionales en la forma en que están planteadas, muy buenas, nadie les quita ni un gramo del talento que hay impregnado en cada una de esas películas, pero si somos, quizás, si tratamos, si a la larga, creo que aquí, perdón, eh, yo también tengo aquí a alguien invitado. Ok, si vamos al meollo del asunto, que es que lamentablemente solo puede haber un ganador, probablemente ellos vieron que el aspecto o la poco convencionalidad del fondo de estas dos historias era más atractivo, ¿no? Recordemos que Sinners, quizás una de las cosas que a mí me causó un poco de gracia es que es un híbrido de género, ¿no? Comienza como un clásico crime thriller de los 30 y de pronto se convierte en una película de home invasion con vampiros, ¿no? O sea, eso es una fusión de géneros que creo que no habíamos visto en por lo menos 20 años. Creo que del crepúsculo al amanecer es el último concepto que veo similar en una película a mitad de historia, cambia completamente de género, ¿no? Y sin ningún tipo de excusa, ¿no? O sea, simplemente porque hacia acá nos vamos, ¿no? Y en el caso de una batalla tras otra, yo, por lo menos la lectura que a mí me gusta más hacerle es que es una película satírica, es una sátira, que de alguna manera critica un poco
no solamente a la derecha autocrática que vemos reflejada ahí en la película, ¿no? Y a estos tipos casi fascistas que Sí, aparentemente controlan al mundo, ¿no? Por lo menos los Estados Unidos. Y sino que también vemos un poco una burla hacia también la izquierda, ¿no? Y sus, digamos, sus caídas, ¿no? claro. Cómo se termina romantizando su propia historia y al final realmente no estás logrando nada, ¿no? Y a mí me lo dice mucho el personaje de Benicio del Toro, que si recuerdas la película, es el único personaje que realmente sabe lo que está pasando y cómo Sí, resolverlo, ¿no? sí, Y es el que tiene todo armado como para ayudar a los protagonistas o al protagonista a llegar a, a rescatar a la niña, ¿no? Aunque no es su problema realmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que eso es algo que la academia quiso reconocer, ¿no? Mientras que las otras tres son historias preciosas, con actuaciones impresionantes y también otros elementos a destacar de lo que llamaríamos la industria de valores de producción, ¿no? Una fotografía increíble, locaciones, actores, todos estos elementos que nos llevan y nos engalanan la pantalla, ¿no? Pero eh, no salen de lo convencional, pues digamos que se mantienen dentro de lo que se espera de una película de ese tipo, ¿no? Hablemos de Hamnet, hablemos de Valor Sentimental, uno con solamente ver el póster ya se imagina por dónde van los tiros, ¿no? Y bueno, en Frankenstein, que tampoco se nos puede olvidar, Frankenstein, que yo creo que es otro de los grandes perdedores de la noche. Eh, Creo que ahí obviamente la academia simplemente vuelve a reconocer el talento que tiene Guillermo del Toro para armar un grupo de personas a su alrededor que responda desde el punto de vista artístico, ¿no? Y lo haga de una manera excepcional, ¿no? Fíjate que los tres grandes premios, o los tres premios que se llevó eh, Frankenstein, son todos en la parte de arte, ¿no? Dirección de sí, arte, maquillaje, vestuario, y es ahí diseño. donde Del Toro se ha sabido, digamos, especializar, ¿no? Un tipo con una, una capacidad visual de visualizar cosas y de armarlas muy bueno, iba a decir envidiable, ¿no? Pero sí, increíble, ¿no? Un tipo bastante creativo y eso se ve que se lo transmite a su equipo, pues. Y tiene un equipo tan impecable como él en dirección de arte. Sí, sí, bueno, se fueron todos con su premio a la casa, ¿no? O sea, Sí. ahí el único que faltó fue fotografía. Ajá. Eh, Creo que no, y no, no sé, ahí sí la academia ahí la tenía difícil. A ver, era difícil decidir cuál era la mejor fotografía, ¿no? Pero en este caso no benefició al equipo Del Toro, ¿no? Que hubiese sido interesante. Pero sí, o sea, digamos, fue donde realmente la película logró destacar, porque en actuación, en otros aspectos como música, pasó por debajo de la mesa, literalmente. Sí, Eh, sí. Y en actuación, claro, que estaba Jacob. Jacob como mejor actor nominado por Frankenstein, justamente por el Ujú. papel de personaje Frankenstein. A mí me conmovió mucho esa película, a mí me gustó mucho Frankenstein, más que Hamnet. Hamnet no me terminó de convencer, pero yo de verdad reconozco que es una muy buena película, pero a mí no me terminó como de encajar. Y en el caso de Valor Sentimental me gustó mucho el guión, me gustó mucho la manera en cómo ellos cuentan esa historia, que es una historia familiar que no es nada fácil además, y que bueno, de alguna manera hablan de ese padre y de esa hija y me gustó cómo ellos narraron esa historia, pues. Y me parece excelente que ellos se hayan ganado su mejor película extranjera como mejor película extranjera porque merecían de alguna manera ser
premiados por la manera de contar esa historia, por la forma de contar la historia, que a mí particularmente me gustó, ¿no? Por capítulos y bueno, no vamos a decir mucho para que la gente, no hacerle spoiler a la gente, ¿no? Pero me gustó, hay unas críticas sociales también en esa película, con lo de los influencers y la manera en cómo ahora se mercadean las películas, ahí en Valor Sentimental, que a mí me llamó la atención, como ellos muy sutil hablan de eso, pero lo hablan, pues. No es como que el género Por de la película. casualidad, Ilka, perdón, ¿viste Jay Kelly con George Clooney? Es una No película que vi Jake estrenó en Kelly, la Netflix, tengo pendiente. es de Jim Sheridan, si mal no recuerdo, o no, mentira, perdón, rectifico, de Noah Baumbach. Claro, claro. A mí, yo vi Jake Kelly hace un par de meses, después hace poco, hace 3 semanas, 4 semanas, vi Valor Sentimental y, y ambas películas son muy similares, ¿no? Porque es básicamente la relación de un actor con sus hijas Ok. o con sus hijos, ¿no? Y aunque Jake Kelly lo maneja un poquito más, o sea, se mete más en el aspecto del actor que es tan famoso que se olvida que a su alrededor tiene personas Ok. y luego vive en esa situación de que no, de que se siente solo a pesar de que tiene 50 personas alrededor. Ok. Eh, en el caso de Valor Sentimental, digamos que hay una construcción más interesante de esa relación familiar, ¿no? Y de cómo te puede pegar, ¿no? O sea, realmente yo creo que lo más interesante de Valor Sentimental es todo el personaje de Renate Reinsve, que interpreta a la hija de Stellan Skarsgård, del personaje de Stellan Skarsgård, y que además es una actriz. Ella es actriz, hija de Sí, un actor, ¿no? Entonces, sí. tiene encima todo el peso de decir, bueno, yo soy la hija de, y todo el tiempo y por toda mi vida seré la hija de, ¿no? Y no logro salir de la sombra de mi propio padre, ¿no? Entonces, digamos que esa dinámica, obviamente la película la maneja mucho mejor, ¿no? Es un trabajo más personal, más familiar, mientras que Jay Kelly lo hacía de una manera un poquito más starstruck, como dirán los americanos, ¿no? De forma, bueno, así es la vida de una superestrella que está rodeada de personas, que donde va lo reconocen, que cuando llega a un aeropuerto se monta en un avión privado, no viaja en un vuelo normal, ese tipo digamos, de situaciones que, bueno, también obviamente responden a un presupuesto mucho más grande, pero que no tienen esa conexión emocional que logra el valor sentimental con el espectador, ¿no? Entonces, el punto allí es que son trabajos muy buenos de actuación, de guión, bueno, de producción, aunque a mí me llama la atención que las películas de tanto Valor Sentimental como La Peor Persona del Mundo, no sé si la pudiste ver, la anterior de Joaquín Trier, son películas muy pequeñas, ¿no? Muy minimalistas, ¿no? En locaciones muy pequeñas, pocas locaciones, pocos actores, no se sale digamos, de la ciudad de Oslo. Entonces, a nivel de producción, en ese sentido, digamos que puede sonar pobre en comparación con otras películas que son más evidentes y más exhiben más en pantalla. Eso lo que hace es que obliga a enfocarte más en el trabajo actoral, porque obviamente Claro. dependes de la situación para mantenerla, de las situaciones que planteas para mantener la atención del espectador, ¿no? Entonces, lo que quiero comentar de esto es que bueno, son películas muy interesantes, muy apasionantes, que logran engancharte con situaciones muy humanas,
pero probablemente la academia, vuelvo, los vio un poquito convencionales y quisieron salirse un poquito de lo convencional, ¿no? Creo que hay una, como una movida en ese sentido de empezar a premiar y reconocer películas un poquito más fuera de lo convencional, porque obviamente eh, se repite, ¿no? Se repite mucho. Y hay una polémica, yo no sé si tú recuerdas Green Book, creo que lo mencionamos la otra vez, ¿no? ¿Cuál? Disculpa, es que hubo una interrupción. Se llama, sí, perdón, estoy tratando de recordar el nombre en español, Green Book. Ganó el Oscar hace 4 o 5 años, es la película Claro, sobre Green Book, no me acuerdo. Sí, Green la Book, recuerdas, ajá. ¿no? Sobre este chico, como un hijo de inmigrantes italianos en los Estados Unidos que termina siendo chofer de un pianista clásico afroamericano. Lo interpreta este niño, wow, se me fue el nombre ahorita, ya va. El del Señor de los Anillos, sí. ¿Cómo? El del Señor de los Anillos, el del Retorno del Rey, pero yo no recuerdo ahorita tampoco cómo se llama. Es Ah, el no, ese es el que hace el chofer, sí, él mismo es Viggo Mortensen. Viggo Y Mortensen. el otro es, ay Dios mío, este actor que además ha ganado 2 veces el Oscar. Bueno, el punto es que eso es una película bastante convencional, dos personas por circunstancias distintas conviven con visiones muy distintas del mundo y terminan aprendiendo el uno del otro. Es una historia que estamos contando desde hace 100 años y esa película ganó el Oscar hace ya 5 o 6 años Más o y menos, hubo sí. mucha, sí, hubo mucha crítica a ese Oscar porque decían que esa era una película como de vieja escuela, ¿no? Que es una película que no está diciendo nada nuevo, que tiene una visión de las relaciones raciales un poquito desfasada con la realidad y un montón de cosas que realmente no necesariamente aplican, ¿no? Pero probablemente la academia ha terminado escuchando eso y ha intentado por eso buscarse o apoyar películas un poco Como más dice, fuertes. irse Como, al perdón, extremo, como irse al otro Sinners. extremo, irse al otro Sí, extremo. sí, quizás. O una película como Bugonia, ¿no? Que también tiene su parte un poco extraña, ¿no? Que no vamos a revelar por si acaso hay gente que no la ha visto. Véanla. Mm. Bueno, Marcelo, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición siempre. Te tengo aquí en mi agenda, para casos específicos, para análisis. Sí, Dale, claro, con porque gusto, con gusto. claro, creo que sería bueno que habláramos un día, claro, previa producción, o preproducción del cine latinoamericano, porque tú has tenido oportunidad de distribuir películas, de estar como en ese ámbito también, y es interesante, ¿no? Es interesante lo que ha hecho, por ejemplo, Brasil con sus películas. Bueno, de hecho, El Agente Secreto estaba nominada al Oscar. Incluso México también, ellos historias, y a veces hay historias, por ejemplo, en el caso de México, historias que son muy convencionales y llegan al Oscar, ¿no? Pero, bueno, en el caso de Venezuela, ya nosotros lo hablamos anteriormente, remito a la gente que vaya al reel anterior, al previo del Oscar, pero Ujú. es interesante un poco como que mirar hacia este lado de Latinoamérica, porque bueno, hay gente que está también haciendo historias interesantes, está haciendo lo posible por hacer algo distinto, ¿no? Lo cual es interesante. Cada país es una historia distinta, literalmente. Cada país, cada cinematografía tiene una situación particular, ¿no? Todos estamos afectados por los mismos factores, pero algunas cinematografías le están poniendo como, están encontrando la salida, ¿no? Por allí el cine mexicano acaba de hacer acaba de tener una notición con una serie de incentivos fiscales que les va a ayudar muchísimo. Los argentinos, bueno, como siempre, ahorita están un poquito más tienen que apretarse el cinturón por cuestiones económicas, pero todavía siempre sale algo súper interesante. Y hay unos casos bien particulares, ¿no? El cine dominicano, por ejemplo, el cine dominicano tuvo unos años muy buenos, no solo en su país, sino en el exterior, ¿no? Hay varias películas dominicanas que llegaron a Sundance, incluso a festivales grandes, ¿no? Mucho más grandes que Sundance. Entonces sí, sí, claro, pues, por supuesto, ahí hay cosas que se pueden hablar, ¿no?
y que se pueden conocer de esas cinematografías que probablemente para mucha gente suenan como extraterrestres, ¿no? Sí, claro. Sí, sobre todo si no vives en este lado, sí, nos ven de una manera muy distinta, Sí. es cierto. Y nos No, y lo bueno es retratan. que muchas de esas películas se pueden ver. ¿Cómo? Perdón, no te oí, no te escuché. Sí, no, no, que muchas, hoy en día tenemos la fortuna o la increíble posibilidad, cosa que no existía hace varios años, de que muchas de esas películas que están haciendo en otros países, que no teníamos cómo verlas, ahora podemos verlas, ¿no? Era solamente la ocasión en la que de repente hacían un festival de cine de ese país o hacían o alguna película lograba trascender y llegaba a los cines comerciales, ¿no? Pero hoy en día la mayoría de esas películas se pueden ver. Puedes buscarlas en línea y las vas a conseguir y eso es maravilloso, ¿no? Eso es algo que no existía hace 5 años, pues, básicamente. Sí, es cierto. Claro, y eso nos permite comparar y nos permite entender la realidad de cada país, porque como tú dices, cada país tiene, a pesar de que es Latinoamérica, tiene de verdad, es muy distinto la realidad de Venezuela con la realidad de otros países. Bueno, gracias Marcelo, de verdad, por tu tiempo, Gusto, Ilka, por, gracias por la invitación. por tus Pero análisis y estamos aquí pendientes. Voy a ver Jim Kelly. No, no he visto Jim Kelly, la tengo por ahí pendiente, pero está en la Netflix. voy a ver y la voy a comentar para Ujú. compararla Ah, con valor sentimental, a ver por allí los enfoques que son distintos. con Bueno, gusto, con gracias, gusto. Que Marcelo. la disfruten. Ah, claro, claro, te comento. Estamos a la orden por aquí. Ya ahora voy a Igual, cerrar este live para poder hacer el otro live de cultura, porque aquí el movimiento cultural está muy chévere, hay un festival de jóvenes directores que acaba de culminar, entonces, bueno, hay que hablar también de eso es interesante. genial, genial, buenísimo. Dale, que estés bien, chao. Igual, gracias, Ilka. Chao. Bueno, los dejo por aquí. Por un momento voy a regresar en un rato, bueno, en unos 5 minutos, para poder tener la posibilidad de eh, poder hablarles del Festival de Jóvenes Directores. Gracias a la gente que se conectó, que está por allí, John Robertson, saludos. Ay, Rodolfo Barrios, no había visto a Rodolfo Barrios, saludos. A Festival de Cine Elco, Cinéfilo y Punto. Voy a dejar aquí este Instagram Live colgado para que tengan la oportunidad de revisarlo después.